Ahí. Entonces, un buen día para todos y todas. Espero se encuentren muy bien. En este caso, en nombre de Richard Rodríguez y mío, Samir Zúñiga Miranda, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra segunda sesión del curso Fundamentos de la Inteligencia Artificial en la Educación. Entonces, de nuevo, bienvenidos. Sé que estas primeras 2 semanas han sido de exploración del espacio, de los contenidos. Algunos ya han ido realizando la actividad. Igual ahorita también conversamos sobre eso porque pues, no es que la tengan que hacer o que la hayan tenido que tener lista para que no se preocupen los que no la han hecho, sino porque, bueno, para que también vayan avanzando luego en esa parte. Veo que solamente han ingresado 15 de las personas que están conectadas. Recuerden que el propósito también de las sesiones es que podamos interactuar y que podamos realmente dinamizar este espacio, que no es el hecho simplemente de conectarnos o simplemente decir vamos a ver la grabación, que es lo que está sucediendo con algunos, porque recuerden que dentro de los requisitos del curso tenemos la asistencia y participación dentro de por lo menos 5 de los 6 encuentros programados, para que lo tengan presente. Algunos profes, lamentablemente, precisamente porque justo en esos momentos tienen clase u otras actividades, han desistido. Ahí incluso hemos hecho el llamado en el orden de la lista de espera de quienes puedan, digamos, reemplazar. Pero es importante entonces que, como les decíamos desde el inicio, en este espacio vamos a tratar de realmente establecer más que un proceso de simple exposición por parte de Richard y mía, es un proceso realmente de compartir, ¿cierto? Vamos a compartir, vamos a escribir algunas cosas, vamos a realizar actividades dentro de la sesión precisamente para poder generar, ¿cierto? Generar dentro del encuentro una dinámica que nos permita compartir, aprender y reflexionar. Aunque miren que suene muy repetitivo, pero realmente la idea es poder lograrlo y digamos que por eso también van quedando algunos registros. Entonces, bueno, vuelvo a compartir el enlace en el chat. Con ese enlace pueden ingresar. Profe, en Zoom, cuando usted ingresa, Zoom nos da el reporte, nos genera un reporte, entonces ahí incluso un llamado de atención importante es ingresen con el nombre claro y correcto. A veces solo ponemos un nombre o a veces no ponemos ni nombre ni apellido o dice el teléfono de Samir, entonces, o teléfono tal, es lo que aparece a veces en el listado, entonces es importante que ingresen con el nombre correcto. Recuerden que lo pueden modificar. En participantes se dan en los 3 punticos un clic o en pantalla y se pueden editar el nombre. Pero la asistencia, profe, la tomamos a partir de ahí, ¿cierto? La tomamos a partir de lo que nos aparece en Zoom. Por eso es importante que tengan los nombres completos. Bueno, entonces ahí veo que todavía están ingresando. Recuerden entonces que pueden escanear el QR que está en pantalla. Ah, bueno, no, si ingresó con ese nombre y ese nombre coincide con los datos, profe, que tenemos en la asistencia, no hay problema. Incluso es muy claro el dato, no tendríamos como tanta dificultad. Pero como le digo, hay algunos profes que comparten el nombre o no, simplemente ingresan, por ejemplo, mira, hay uno que dice monitor punto hipertrópico. Entonces, en ese caso no podríamos saber quién es. O por ejemplo, bueno, Juan punto García, también sería bueno que pusiera el nombre de forma adecuada, porque puede que también tenga o que coincida con algunos dentro del taller. ¿Listo? Bueno, creo que a partir ya de esas preguntas, no sé si tengan más, vamos a dar inicio. ¿Listo? Bueno, entonces, esta es, como les mencionábamos, nuestra segunda sesión. Vamos a estar, Richard y yo, comentando y haciendo algunas observaciones, explicando algunos conceptos, pero sobre todo, como les digo, necesitamos que nos ayuden a desarrollar la sesión. Esa parte de desarrollo la van a realizar precisamente a partir del uso de ese QR que tienen en pantalla o del enlace que vuelvo y comparto porque sé que algunos han ingresado y no les va a aparecer, o de este enlace que tienen en el chat, ¿cierto? Ese enlace los va a llevar a una sección en la que van a poder ir viendo la presentación en el mismo orden en el que nosotros la vamos a presentar. Si nunca han utilizado esta herramienta, se llama Aja Slide. En la versión gratuita permite conectar hasta 50 personas en tiempo real, y máximo 3 interacciones en preguntas, y ahorita las van a ver en la versión gratuita, que es lo que vamos a utilizar. Listo. Bueno, entonces sigo por acá.
Entonces, como les decíamos, esta es nuestra segunda sesión. Ya iniciamos entonces con el componente de conceptualiza. Recuerden que nosotros tenemos tres componentes dentro del curso. Conceptualiza será el primero, que está ahí al ladito de generalidades. Luego tendremos, ya se me olvidó, conceptualiza, reflexiona y aplica, ¿cierto, Rich? Ajá, correcto, Sam. Listo. Entonces, este es nuestro primer momento. En este nos vamos a centrar en algunos elementos que tienen que ver precisamente con esa idea de lo que vamos a abordar y creo que es bueno también hacer una aclaración. El curso no es un curso de inteligencia artificial de nivel técnico, sino que es un curso de los elementos de la inteligencia artificial que nos van a permitir comprender o acercarnos precisamente al uso de esta en nuestros entornos de trabajo, que es el aula virtual, incluso la gestión de procesos académicos también, que a veces no hacemos directamente dentro del aula, pero que apoyan precisamente ese proceso. Entonces, para que lo tengamos presente, vamos igual a conversar sobre algunos elementos importantes a modo conceptual, pero no es la idea. Igual es importante que nos empiecen a quedar claros algunos elementos, ¿cierto? Eso siempre será importante, por lo menos saber qué es la inteligencia artificial o tener una idea cercana a su conceptualización. Igual de la conceptualización de inteligencia artificial es bastante amplia, pero ya vamos a acercarnos entonces a algunos elementos. Listo, entonces a partir de aquí damos inicio. Voy a ocultar entonces el QR para que se amplíe un poco más la pantalla. Listo, bueno, ya veo 25 personas conectadas, eso me parece muy bien. Todavía faltan algunos. Solamente igual, si tienen alguna dificultad para ingresar, las participaciones también las pueden hacer por el chat. Entonces, lo primero, ¿cierto? Cuando nosotros nos acercamos a la tecnología, eh, digamos que se nos van a generar eh, algunas emociones, ¿cierto? Como aparece ahí en el texto, algunos sentimientos o hay una actitud en nosotros a partir precisamente de lo que percibimos o lo que vamos a sentir. Entonces, en este caso, vamos a preguntarles, es lo que vamos a responder ahora, a lo que sigue es, con esto de la inteligencia artificial, sobre todo en estos últimos años, ¿cierto? ¿Cuáles fueron sus primeros emociones, sus primeros sentimientos? ¿Qué sintieron realmente, ¿cierto? ¿Qué sintieron? Yo sí estoy conectada. Profe, yo asumo que sí, ¿cierto? Que aparece acá. Y el número, bueno, no sé si alcanzan a ver en la parte, en la esquina inferior derecha de la pantalla. Aquí me aparece que tengo 25 personas conectadas de las 33. Ujú. Obviamente, si nos sacamos Richard y yo, serían 31 participantes. Exacto. Bueno, entonces, ahí como en esa escala de los michis, vamos a ahorita a responder algunas cosas que sintieron, ¿cierto? ¿Qué sintieron? O incluso qué sienten todavía. Porque precisamente la tecnología como incluso un desarrollo social, nos va a generar algunas actitudes, ¿cierto? Actitudes que nos permiten avanzar, nos permiten confundirnos, quedarnos, pero bueno, queremos que nos compartan esas ideas iniciales precisamente para iniciar la reflexión a partir de eso, porque creo que a veces es importante, pueden empezar a escribir, es importante entonces saber que eh, compartimos, ¿cierto? Podemos compartir algunas de esas emociones, sensaciones, sentimientos, precisamente al acercarnos a la tecnología. No sé, por ejemplo, Richie, ¿qué sintió cuando empezó, ¿cierto?, a escucharla. No, Sammy, yo creo que todos cuando escuchamos por primera vez la posibilidad de integrar inteligencia artificial o tecnologías a los procesos de enseñanza, pues creo que es como una sensación como de ¿y esto cómo se coge? Entonces empieza un poco la angustia, empieza un poco la zozobra de cómo voy a, primero, a reconocer las posibilidades o las limitaciones que tiene una herramienta para luego integrarla directamente en el aula. Entonces, creo que, por lo menos en mi caso, para que socializarlo allí un poco, es primero como una sensación de, bueno, ¿y qué hago? ¿Cierto? De angustia, de zozobra, de cómo cojo esto, para luego cuando vamos ya revisando precisamente en los cómo, los para qué.
los por qué, nos vamos preguntando todo esto, pues vamos ya formulando unas orientaciones que nos van ayudando a tener otras percepciones y otras emociones. Así es. Vamos a ver los profes en qué estadio están de todo ese proceso. Profe, si le está permitiendo en estos momentos escribir, sí, debe estar conectada. Recuerde que pues, es una paginita aparte que se le abre si lo hace a través del enlace o si lo hizo a través del celular, pues también le aparecería ahí. Bueno, recuerden que acá pues, el funcionamiento de la nube de palabras es a partir de las concurrencias, es decir, los términos que empiezan a aparecer similares o iguales van creciendo, ¿cierto? Y son los que van conformando. En este caso, miren que se nos van quedando acá ya algunas como mayores, en este caso asombro, curiosidad, por allá está miedo, por acá está sorpresa, son como las que están ahí centradas. Entonces, bueno, ahí todavía hay algunos escribiendo, bueno, incluso ya tenemos 29 personas conectadas bueno, conectadas dentro de las slides. Entonces, Sí, bueno, eso porque ya, en Zoom tenemos 33. Ya ha exacto, ido subiendo el número. Ujú. exacto. Incluso voy a volver a enviar el enlace porque sé que alguien entró ahora. Estamos, quien de pronto entró recientemente, estamos participando en este Hazlight que está haciendo una nube de palabras y a través de ese enlace lo pueden hacer o si lo quieren hacer en el teléfono, aquí también les vuelvo a mostrar el QR, lo pueden ver aquí en pantalla y escanearlo directamente. Y estamos precisamente conversando sobre emociones, sentimientos y percepciones que sentimos o que hemos sentido precisamente al escuchar, al usar o al acercarnos a la inteligencia artificial. Y que dicho sea de paso, recuerden que la inteligencia artificial no es nueva, ¿cierto? No es nueva, incluso ya hace rato la veníamos utilizando. Algunos la usábamos sin saber que ya la usábamos. Yo creo que eso en algún momento lo habíamos conversado. O bueno, y es Y también lo conversaremos ahorita, Sammy, la IA antes de la IA, ¿cierto? exacto. Ujú. Entonces, ¿qué es eso? Incluso, bueno, miren que dentro de ese componente histórico que está, ¿cierto? Que ahorita lo van digamos, a leer brevemente dentro del módulo 2. La IA no es nueva y ese concepto de IA y su evolución tiene ya cerca de 50 años, bueno, incluso más, porque surge al inicio, a los mediados de los 50. Entonces, miren que no es tan nuevo y que lo usábamos, por ejemplo, en Netflix, en Google, ya lo usábamos. No sé si alcanzaron a utilizar Google Fotos, que antes se llamaba Picasa, ya lo usábamos, ¿cierto? Ya lo usábamos. Y todas las plataformas que utilizamos, ¿cierto? No sé, Richard, cuál. No, recordando pues como esa que es muy famosa en Google Fotos o pues también en las fotos de Apple, de iPhone, que es esa agrupación de fotografías por día, por Por rostro evento. incluso. Ajá, que hace el video, todo eso ya es inteligencia artificial y además para dar un contexto previo sobre la historia de la inteligencia artificial, que Sammy ya no sabrías, que es un concepto muy Profe, viejo, sí. un concepto de 70 años, em, pues curiosamente, y como lo vemos en uno de los recursos que tenemos allí en el curso, eh, la IA incluso inicialmente se trató y se orientó precisamente a procesos educativos. Ya posteriormente se llevó a la parte del entretenimiento, a la parte, digamos, más comercial, por decir, por llamarlo así, pero otra vez está regresando ya a las esferas de la educación de forma muy fuerte y también por ello es que es tan pertinente este tipo de espacios donde podamos conversar, construir de forma colectiva conceptos y también orientaciones que nos permitan recoger herramientas para poder intervenirla de forma consciente. Así es, Ujú. ¿cierto? Incluso, pues, digamos, hubo una línea de trabajo de la inteligencia artificial que era a través de los juegos. Y así medían la capacidad de la inteligencia artificial. En ciertos momentos, incluso todavía lo hacen, todavía lo han hecho así. Por ejemplo, en partidas de ajedrez, es muy famoso cuando una IA venció a Kasparov en ese tiempo, que era el ajedrecista número uno. Y otros juegos, ¿cierto? Otros juegos que van apareciendo ahí, porque bueno, ahí también empiezan a surgir otras ideas importantes que tienen que ver con de dónde vienen, ¿cierto? Los estudios que complementan o que se integran para reforzar qué es la inteligencia artificial.
que dicho sea de paso es un campo de la informática. Voy a decir solo eso porque ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso, pero que hay otras ciencias que empiezan, ¿cierto?, a involucrarse y sobre todo a soportar esa necesidad de lo que es precisamente la inteligencia y cómo la concebimos para poderla llevar a otros dispositivos que en este caso no son seres, sino que son unas máquinas a través de códigos que van a generar esto que denominamos como a rasgos muy grandes inteligencia artificial. Bueno, Richard, tenemos asombro en primer nivel, luego curiosidad. Creo que, bueno, va muy en la línea con eso. Me alineo mucho en ese sentido, aunque, bueno, digamos que mi acercamiento a la tecnología es un poco diferente porque yo vengo de la línea precisamente de la informática. Yo soy licenciado en informática, entonces, bueno, ahí digamos que tenemos como un acercamiento un poco más, precisamente de una vez ir a ver para qué sirve, de irlo a explorar más curioso. eh, que las otras emociones que no es que no sean válidas, ¿cierto? Porque incluso eso hace parte también de lo que hablaba ahorita del acercamiento a la tecnología. La tecnología puede generarnos entonces dudas, temores, desconfianzas, porque además a eso aparecen otras líneas, ¿cierto? El riesgo, ¿cierto? El riesgo en ciencia y tecnología, que es incluso una línea de estudio de los estudios de CTS precisamente, complementan esas ideas, ¿cierto? Porque sabemos que cuando la ciencia y la tecnología cometen errores o se equivocan, son muy visibles o generan grandes impactos. Por eso a veces aparecen también esos temores, ¿cierto? Ese nivel, por ejemplo, para alguien que está pequeño, pero aparece estrés, es incluso un término que podría incluso ser mayor. Yo pensé que iba a ser más amplio, pero bueno, ¿cierto? Porque precisamente dentro de ese boom, que es lo que el profesor por acá mencionaba, el profesor Walter, sin adelantarnos todavía esa parte, cuando surge precisamente con esta idea de OpenAI, y es, digamos, quien abre como esa caja de Pandora de la IA generativa en este caso, que ahorita conversaremos sobre eso, es cuando todo es IA por todos lados, ¿cierto? Y ya entonces tenemos IA hasta en el teléfono, en el chat, en el correo, entonces ya todo es IA, incluso las herramientas que anteriormente utilizábamos de forma normal, ya la tiene, incluso por ejemplo esta herramienta que se llama Slide, como les mencionaba, ya tiene IA, ¿cierto? Tiene IA para generar preguntas y cosas así de forma automática. Entonces, bueno, ahí Pa- también, digamos, sí, sí, Ujú. Richard. No, Sammy, que para complementar tu idea que me pareció muy buena, claro, como por todos lados decía, las herramientas, las redes sociales, aparece ese concepto incluso en las conversaciones informales. Ah, no, eso lo hace la IA, hágale, pregúntele. Pareciera también que nos quedáramos atrás, ¿cierto? Si no la estamos usando o si no la estuviéramos integrando también. Entonces también el comentario del colega o de la colega que nos dice, no, yo hice una actividad súper bacana con ChatGPT y nosotros, pues mamá, ¿qué es eso? ¿Cómo se coge? Entonces pareciera que nos quedáramos por allá relegados y eso también precisamente está directamente relacionado con esas emociones y esos sentimientos de pronto un poco negativos. Pero bueno, para eso estamos acá también, ¿cierto? Eso. Y que incluso creo que es, como le digo, todos son aceptables precisamente porque somos seres humanos, ¿cierto? Somos seres humanos y estamos precisamente amarrados a eso, porque si no seríamos inteligencias artificiales todos, ¿cierto? Si no sintiéramos ese tipo de emociones. Voy a avanzar entonces un poco. Y eso que hay algunas que ya están simulando eso, ¿cierto? Entonces, acá, ahora vamos a conversar así un poco más sobre, ya hemos conversado o hemos compartido, y ahí les agradecemos a los que pudieron acceder, sobre eso que sentimos o hemos podido sentir en algún momento y que todavía podemos sentir incluso cuando hablamos o nos acercamos a la IA. Ahora queremos también, porque dentro de ese mismo boom que mencionaba Richard y que menciona el profe Walter por acá, cuando nuevamente empieza la IA por todos lados, empiezan también a aparecer un montón de conceptos, entonces, que queremos que nos compartan también. Es decir, ¿qué conceptos asociados a IA o a inteligencia artificial conocen, han escuchado o por lo menos han visto que se asocian? Por ejemplo, el profe Walter ya tiene uno ahí en el chat, ¿cierto? Entonces, voy a avanzar para que nos compartan algunos de esos elementos, ¿cierto? Entonces, ahí pueden ir escribiendo. Es la misma dinámica.
Muy bien, ahí apareció el primero, robótica. Bueno, esos están incluso muy alineados. Machine Learning, bueno, los profes vean, están bien informados. Modelos del lenguaje extenso, apareció por ahí el LM, Big Data, entrenamiento, muy bien. Machine Learning, algoritmo, prompt. Algoritmo, redes Modelo de lenguaje. neuronales. Espera que terminen de escribir. Porque volviendo a la idea inicial de qué sentimos, entonces también empiezan a surgir un montón de conceptos, un montón de, incluso a veces hasta los podemos confundir y es normal, ¿cierto? Es normal porque vienen primero de un mundo muy técnico, ¿cierto? De la ingeniería y que pueden incluso ser confusos, ¿cierto? Pueden ser confusos en algunos momentos. O que básicamente son lo mismo, solo que tienen un nombre en inglés y luego otro en español. Por ahí ya he visto algunos. Superinteligencia, bueno, ya aparece. Ya esos son conceptos profundos a mí. Sí, Ujú. red neuronal, muy bien. Eh, loro estocástico, no, ese, o loro, o tal vez le faltó una letra, ¿cierto? Bueno, redes, Está, datos, sí, No, Sammy, profe. buenos días. Disculpa, sí, para aclarar el término. Sí, no está así frente a la guía de la UNESCO. Ah, ok, ok, muchas gracias, profe. Vale. sí, es sobre imitación sin comprensión. ¿El de IA generativa o el de toma de Loro decisiones? ¿De cuál guía, profe? El del oro estocástico. No, pero ¿en cuál Ah, guía? La guía para el uso ético y consideraciones de la IA en educación e investigación. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, creo que ya, ¿cierto? Incluso por allá apareció IA débil o limitada, ya que hace parte de las clasificaciones. Procesos mentales, Big Data, lo alimenta el humano, modelo de lenguaje, inteligencia generativa. Entonces, bueno, en el centro quedó algoritmo. ¿Cierto? Y creo que precisamente es porque es la base, ¿cierto? Es la base y ahí es donde, digamos, debemos también tener muy claro eso. Y es que la inteligencia artificial es básicamente eso, un conjunto de líneas de código que realizan acciones y las ejecutan, obviamente, a velocidades superiores a las que podemos procesar tal vez nosotros para recuperar o mostrar esa información, pero no deja de ser eso, ¿cierto? Es un sistema programado y programable, que bueno, ya luego a partir de los métodos o los tipos de inteligencia artificial, ¿cierto? Ese algoritmo pueda, ahí sí, aprender por sí mismo, aprender de varias formas o de diversas formas, porque también hay tipos de aprendizaje dentro de la IA, por eso aparece por ahí el Machine Learning, ¿cierto? Que es el aprendizaje automático, ese es un tipo, por ahí aparecería el aprendizaje profundo, que está de este deep lado al learning. extremo, exacto, Ujú. que es el deep learning. Entonces, miren que ahí, incluso por eso les decía, miren que aquí también está, que no sabemos bien, eso está muy bien, ¿cierto? Por ahí dijeron que ninguno es tan bien, ¿cierto? Porque es que precisamente dentro de ese mundo a veces de tanta información, uno a veces prefiere silenciarse incluso, ¿cierto? Porque, vuelvo y repito, puede ser tan confuso o tan caótico que nos genere tanto ruido que mejor lo dejamos a un lado. Entonces, o incluso nos genera otras emociones como las que habíamos compartido, ¿cierto? Estrés, cansancio, porque hay tanta información al respecto que empieza a aparecer aquí. Entonces, el algoritmo, pues incluso que lo más lógico es que quede en el centro precisamente por eso, porque es un sistema programado y por eso aparece aquí programación. Por acá también apareció algoritmo, es lo mismo, solo que bueno, acá está en plural, por eso aparece como en otro nivel, pero incluso está en otro nivel en el que varios lo respondieron de la misma forma, por eso está un poco más grande. Por acá también aparece programación y razonamiento. Esto, digamos que va muy en línea porque los procesos de programación o los lenguajes de programación
realmente responden a escenarios lógicos para precisamente dar los resultados. Incluso miren que aquí está también código, parece que todo se va como alineando ahí. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, igual ese documento lo tenemos también como base por ahí, pero en el escenario que sigue, donde vamos a generar unas reflexiones éticas. Bueno, PROM, aquí, por aquí apareció, bueno, acá le faltaron unas letricas, pero bueno, es igual del que está acá, ¿cierto? PROM, y precisamente desde que nos dicen el PROM, el PROM, el PROM, porque precisamente es la forma en la que vamos a interactuar o estamos interactuando con la inteligencia artificial, sobre todo con esa que aparece como generativa, ¿cierto? Entonces, tenemos que la inteligencia artificial, ¿cierto? Es un campo de la informática que se ha centrado en el estudio de cómo las máquinas pueden realizar acciones o procesos que son exclusivamente de los seres humanos a nivel mental, ¿cierto? A nivel de procesamiento de información, a nivel de cómo aprendemos, a nivel de cómo tomamos decisiones. Entonces, perdón, yo cierro esto aquí, de cómo llevamos entonces todos esos procesos a sistemas artificiales. Entonces, ahí es donde hablamos entonces de inteligencia artificial, que como les mencionaba ahorita es un mundo bastante amplio, porque entonces vamos a hablar de tipos de inteligencia artificial. El machine learning eh, es uno de ellos, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo o deep learning. Incluso hay diversas formas de clasificar la inteligencia artificial. Por ejemplo, acá está esta otra, ¿cierto? Débil, fuerte, superinteligencia, sistema superinteligente. No es que sean, digamos, otros niveles, sino que dependiendo del autor en el que nos centremos o la institución que generó, vamos a encontrar clasificaciones diferentes para la IA. Pero digamos que las más comunes que podemos escuchar son estas de aprendizaje profundo y aprendizaje automático, ¿cierto? Algunas de las más comunes. Ya las otras incluso incluyen cosas como eh, eh, razonamiento humano o cercano al humano, actuaciones humanas, es decir, cómo los sistemas, porque incluso aquí aparece una palabra, yo la había visto, no la veo ahorita, la de robótica y la de automatización, que va muy en línea. Realmente lo que llamamos inteligencia con red. Eso, por ejemplo, profe, es digamos, un escenario muy reflexivo, ¿sí? Porque precisamente es ¿a qué hemos llamado nosotros inteligencia? ¿Cierto? Es decir, ¿cómo consideramos que una persona es inteligente? Y cuando incluso hablamos de tipos de inteligencia y otros tipos de procesos mentales, que puede ser complejo. Acá digamos que lo han tratado de simplificar un poco precisamente para llevarlo a qué? A la toma de decisiones, a los cálculos rápidos, a la recuperación de información, a la memorización. Entonces, digamos como aspectos un poco más incluso fisiológicos, por eso por ahí apareció también red neuronal, y esa metáfora cerebro-computador que hace mucho se viene trabajando con precisamente la informática, y donde digo que aparecen otras ciencias aportando y precisamente permitiendo acercar esto. Pero es complejo, ¿cierto? Incluso eso sería un escenario muy, muy reflexivo, pero digamos que se centra en esa idea, ¿cierto? Se centra en esa idea para poder entonces, digamos, darnos algunos elementos. Incluso miren esto por acá, conversación, y por acá también apareció aprendizaje automático y apareció aquí algoritmo generativo, que va muy en línea con esto o con lo que llamamos inteligencia artificial generativa. Esto de los modelos de lenguaje es, digamos, otra forma de integrar cómo a partir de estos algoritmos se procesa la información. Por ejemplo, en programación se habla de lenguajes de programación, es decir, yo utilizo, bueno, los que yo conocía hace algún tiempo, Pascal, Delphi, ¿cierto? Luego aparecieron los que son orientados a objetos, que son, digamos, formas de programar o de hacer que ese algoritmo me generara algo. Entonces diseñaba un pequeño programa, diseñaba todo un programa o un sistema contable a partir de esos lenguajes de programación. Los modelos de lenguaje son similares, es decir, incluso los modelos de lenguaje se pueden asociar a las mismas empresas. Entonces, no sé, Gemini puede tener su propio modelo de lenguaje, OpenAI
con ChatGPT tiene su propio modelo de lenguaje, que incluso ya se habla de modelo de lenguajes extensos o amplios, que es el LM que aparece por ahí, porque ya son datos de mayor volumen, precisamente que se asocian para qué, para hacer esto de aquí y para poder al final generarnos, por eso hablamos de inteligencia artificial generativa, ahorita lo ampliamos un poco más, ¿cierto? Para que todo eso sumado nos dé una respuesta, nos genere algo al final, ¿cierto? Y digamos que, devolviéndome otro poquito, la base de eso fue esto de aquí. La Big Data, que son esos grandes volúmenes de datos disponibles en la web, fue lo que también dio pie para esto. Inicialmente incluso que escuchaban, no, que es que ChatGPT tiene información hasta 2022, hasta 2021, porque tiene una base de datos cerrada. Pero ahora ya la ampliaron porque son capaces de buscar información en la web, ¿cierto? Entonces miren que esto va cambiando muy rápido, ¿cierto? Incluso cada vez hacen mejores procesos. Ah, bueno, incluso aquí aparecen términos como el de alucinación, no lo había visto, el de sesgos, que son qué? Son, ya van por la línea de los errores, de los errores en qué, por ejemplo, un sesgo en un sistema, aunque puede no ser un error, ¿cierto? Es, volviendo a esto de que el algoritmo con el que se diseñó una herramienta de inteligencia artificial fue programada. ¿Fue programada por quién? Por un grupo de personas que se alinean con un sistema de pensamiento, un sistema cultural, un sistema político, un sistema religioso, y que eso sumado de alguna forma u otra, es decir, esa es mi creación, y en esa creación yo estoy de una forma u otra depositando también todas esas esferas que me conforman a mí como individuo o como grupo. Entonces, eso al final nos puede generar sesgos, ¿cierto? Que los sesgos son tratamientos injustos o discriminatorios para ciertas poblaciones. ¿Sumado a qué? Porque, bueno, donde se desarrollan también los sistemas de inteligencia artificial que en estos momentos utilizamos, ¿cierto? Entonces, bueno, no, en esta parte no vamos a entrar mucho, luego lo debatimos en la parte de ética, pero hay unos elementos ahí, ¿cierto? Que empiezan también a hablar precisamente de que son sistemas creados por personas, ¿cierto? Y que al ser de esa forma o que el volumen de datos que consultan está centrado en una población, no sé, si ese sistema, los datos que tiene son de norte, entonces, no sé, de Europa y centrados en una sección solo de Europa, se va a alinear con la información que se tiene de esos datos, ¿cierto? Entonces, la respuesta puede ser sesgada en algún punto. ¿Listo? Bueno. Ah, bueno, y esto otro de los entrenamientos, porque también es una preocupación que tenemos cuando usamos inteligencia artificial. Sobre todo, y ahí viene algo muy importante cuando usamos herramientas gratuitas, Ángela siempre nos los ha dicho, cuando algo es gratis, el producto es usted, ¿cierto? Entonces, claro, al estar utilizando herramientas gratis, nosotros podemos incluso verificar que a veces no lo hacemos, las políticas de tratamiento o el contrato que accedemos con esa herramienta y posiblemente, claro, ellos están probando su herramienta y mientras la prueban y nosotros la probamos por ellos, la estamos entrenando. ¿Con qué? Con nuestras propias consultas, es decir, con esos prompts que generamos, la estamos acompañando en ese proceso de entrenamiento y de mejora. Entonces, bueno, ahí para que también E lo incluso, tengamos Sammy, muy con claro. nuestros propios datos personales, que es el asunto, ¿cierto? Con Eso. ubicación, datos que le estemos compartiendo al decirle, somos profesores en una universidad, por favor, ayúdame con tal cosa. Ahí estamos entregando información también sensible, que es importante verificar en cada una de las herramientas cuáles son esos términos y condiciones para que lo tengamos muy presente. ¿No? Sí, y que sumado precisamente a eso que menciona Richard, eh, es una preocupación que tenemos ahora como más visible, ¿cierto? Con la inteligencia artificial, pero que antes parece que no. Es decir, esos datos ahora, y ve, yo le di clic a Big Data y lo desaparecí, eh, que están en línea con lo que es la Big Data, por ejemplo, mis datos son importantes hace algún tiempo, porque hacen parte precisamente de ese volumen de datos con los que una empresa digamos, me tiene al límite llamándome para ofrecerme productos o se han integrado a un sistema de inteligencia artificial. Y nosotros damos fácilmente
información personal, información, como mencionaba Richard, geográfica, información académica, incluso pues la mayoría de nosotros tenemos nuestra información publicada en varios sistemas porque a veces así hasta nos los exigen para publicaciones en revistas y cosas, ¿cierto? Entonces está publicada por allá en un sistema, está por allá en Google Académico, está por allá, entonces nuestros datos académicos son públicos. Incluso algunos datos personales, uno busca, por ejemplo, contratos o contrataciones a nivel estatal y aparecen los contratos y los datos personales por allá publicados, ¿cierto? Entonces, esa información, ¿qué pasa también con esa información? ¿Cierto? Entonces, hay un elemento importante a tratar. No sé, Richie, si quieres comentar algo para pasar a... No, dale, Sammy, yo creo que podemos continuar. Listo, venga, que iba a ser una última, pero se está demorando. Iba a reagrupar esto, pero bueno, ahí se quedó. Bueno, entonces vamos a continuar y aquí vamos a utilizar esta herramienta. Posiblemente ya la conocen, pero nos va a permitir también acercarnos a otros conceptos, ¿cierto? A otros conceptos. Recuerden, igual que en el curso hay un glosario y hay otros elementos que se trabajan, digamos, un poco con mayor claridad, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a entrar a esta herramienta. ¿Quieres que haga el ejercicio yo o lo haces tú? Lo hago yo, te estoy compartiendo. Dale, Sammy, sí, para que no, Bueno. no es ahí de compartir. Incluso les voy a compartir por acá en el chat esta herramienta. Como les digo, posiblemente ya la conocen. Posiblemente ya la conocen. O si no la conocen, se las voy a presentar. Es una herramienta de un grupo de experimentación que tiene Google, que se llama precisamente así ahí, Experiment, y tienen varios productos. A nosotros nos ha funcionado durante algún tiempo precisamente para mostrar o acercar al concepto de inteligencia artificial. No voy a comentar más nada para ahorita ustedes nos ayuden a comentar precisamente lo que voy a compartir y esto va a estar asociado precisamente a lo que voy a hacer. Entonces voy a asegurarme primero de que les esté compartiendo el audio. Como les digo, no es que vaya a fallar el audio, solo voy a dejar de hablar para que lo tengan ahí presente. Y aquí en pantalla están viendo entonces la herramienta. Es una herramienta, como les digo, de Google y que se llama así, corre y dibuja. Incluso ya ahí nos están dando un punto de qué va a pasar acá. Listo. Entonces voy a empezar a mostrar y a hacer el ejercicio. Escuchen porque dentro del sistema también se va generando alguna narración. Entonces, la primera instrucción que debo hacer acá es un clic donde dice a dibujar. Miren que me dice que dibuje un suéter en menos de 20 segundos cuando le dé entendido, o bueno, luego de pasar un tiempo él lo va a hacer. Vamos a ver. Parece plátano. O boomerang. O pinza. Lo sé, es suéter. Si escuchan lo que se va narrando. Sí, Sammy. Sí. Listo. Ahora me dice que dibuje un arco iris. Lo sé, es arco iris. Parece canoa. O yunque. Lo sé, es mesa. De la panza al talmente. Parece alumbrado público. Lo sé, es pantalón. Aquí voy a hacer algo para que, bueno, no voy a hacer nada, simplemente voy a hacerlo y ya. Parece río. O migración animal. O rayo. O brócoli. Parece árbol. No tengo ni idea de qué estás dibujando. Parece camuflaje. No he podido adivinarlo. Bueno, este es el último dibujo. Eh, voy a hacer también lo contrario. Bueno, lo contrario no, me voy a ir por otro significado. Parece zigzag. Parece reloj de arena. O yunque. O rayo. A mí sí me parece una Z, Sammy. No he podido adivinarlo. Bueno.
Alguien que quiera comentar o incluso decir qué está pasando aquí o qué ha pasado. Pueden abrir micrófono, pueden escribir en el chat. ¿Qué acabo de pasar? Es la pregunta. Ellos tienen ya identificado plenamente cuáles son los trazos que normalmente usamos para hacer esos dibujos. Entonces, complementa desde, como lo explicaba Samir, como toda la información recolectada, la base de datos que ellos tienen y hace de manera anticipada una aproximación de lo que es, pues lo entiendo así. Muy bien. La profe María del Pilar. Yo digo que es como cuando uno está haciendo una búsqueda en Google, por ejemplo, que empieza como a completarle la palabra y es uno como déjame terminar, porque uno empieza y empieza como a ponerle palabras ahí. Es como si pudiese predecir con base en el entrenamiento que esa máquina, digamos, al nivel textual ya tiene. Y eso me recuerda a una película, creo que fue esta de las emociones que se me olvida, creo que es Intensamente o es otra, una de estos muñequitos donde hay un simulador de, pues un muñequito, un personaje, que es el que hace como de Google, completando cada que el otro le va a decir algo y no lo deja terminar porque le complementa, como que se le adelanta pues a lo que, usted lo que quiere decir es esto, aquello, me acordé de esa, pero se me olvidó cuál era la película, no sé si fue Intensamente o si es otra de estas de muñequitos con emociones parecidas. Ok. Bueno, ¿alguien más? Por acá la profe Claudia y Diana están de acuerdo que acaba de suceder un reconocimiento de patrones. Nos cuentan en el Listo. chat. Bueno, todo lo que han dicho es cierto. Así está procesando esto. Voy a incluso acceder a algunos, porque precisamente el término que menciona la profe es ese. Así se llama predicción. La predicción en inteligencia artificial precisamente nos va a permitir adelantarnos a los resultados a partir de ciertos patrones que ya reconoce, ciertos comportamientos o actitudes de lo que él ha dentro de su algoritmo se ha entrenado. eh, Incluso miren acá, aquí él empieza a comparar. Inicialmente dijo chaqueta, dijo también collar cuando inicié, incluso no deja terminar, ¿cierto? No deja terminar. Y miren por qué dentro de la base de datos que nosotros mismos, incluso pueden utilizar la herramienta luego, que nosotros mismos hemos ido trabajando, o cada que alguien entra, miren que hay unos patrones y esos patrones se van pareciendo o, digamos, precisamente se convierten en un patrón por eso, ¿cierto? Porque tienen características similares. Además, porque, bueno, no es tan fácil dibujar con el mouse, ¿cierto? Hay que también aceptarlo. Y que el tiempo a veces acosa, eso de los 20 segundos. Bueno, ahí vamos para un elemento muy importante, la profe Andrea lo menciona, que hace parte también incluso de los sesgos, ¿cierto? Eh, de, de los sesgos, también de lo semántico. Ahorita, por eso hice un ejercicio, las otras palabras, por eso las cambié, porque además, dependiendo de dónde nos vayamos integrando, incluso esto, por ejemplo, yo hice 2 líneas solamente y ya me dijo, eso es un arco iris. Bueno, es complejo porque incluso miren que inicialmente la base de datos, miren que era hasta con nubes, luego empezó a simplificarla cada vez más y ya aquí hay 3 líneas, yo alcanzo a dibujar dos y él dijo, es un A- arco Hasta iris. que, hasta que ya cualquier línea Sí, sea reconocida como arcoíris, ¿cierto? exacto. O hasta dónde podría llegar el patrón para determinar el que no iba Mm, a ser, no sé, un banano, una banana, ujú, qué sé yo, ¿cierto? Pero bueno, ujú. voy a ir acá a estos Cierto, donde, acepto. ¿cierto? No seguí, o por ejemplo por alguien decía que es un 4 una casa, pues esto pudo haber sido cualquier otra cosa, ¿cierto? Sí. Y de una vez, miren, por ejemplo, claro, hay muchos que tenemos como esa misma idea de representación, ¿cierto? Del concepto, cuando lo hacemos simbólico, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar aquí? Por ejemplo, esto parece más un cubo, una caja, pues, Una pero bueno, caja. incluso hasta las patas, vean, que hay 4, esta, por ejemplo, Ujú. tiene una sola aquí.
Y yo alcancé solo a dibujar uno. Esa mesa se cae fácilmente. Entonces, me voy a ir a estos ejercicios. Miren la Z. Pues, yo Ujú, obviamente lo pensé. ujú, Exacto, profe, eso que está ahí, ¿cierto? Eso que dice la profe ahí es muy cierto. Y esto se va a ujú. vincular precisamente con lo que dice Andrea arriba. ¿Qué pasa cuando hay elementos culturales y dentro de esa misma cultura tenemos entonces la forma en la que nos referimos a algo? Eh, no sé, por ejemplo, bueno, yo no soy antioqueño, no sé si se note, tengo una I ahí en la voz, pero por ejemplo la palabra charro, cuando la primera vez que la escuché, la entendí por el contexto de la situación, pero un charro para mí siempre ha sido, es como mexicano, ¿cierto? Un charro está asociado a eso. Entonces a lo que voy es, si a nivel de un país tenemos significados diversos para las mismas palabras o para los mismos términos, ¿cierto? Ahora imagínense a nivel, ¿cierto? Global. ¿Cierto? A nivel global, ¿qué pasa? Entonces, claro, la Z, esto, incluso si alcanzaron a percibir el acento, aunque fuese muy robótico de la voz que narraba, era ibérico, ¿cierto? Muy español, pues, ibérico. Entonces, claro, la Z para ellos, para mí es más fácil decir hongo, ¿cierto? Y champiñón y otro tipo de cosas. Profe, incluso ahí eso es muy importante porque recordemos que la IA se está alimentando de nuestros datos. Y si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un complot y decimos, todos de ahora en adelante, cuando digan Z, vamos a dibujar un sombrero. Entonces, la IA va a aprender eso. Pero es que la IA no tiene precisamente esas percepciones de qué es bueno, qué es malo. Son datos estadísticos. Son Simplemente sacó un... patrones. Exacto. Ujú, Él saca un cálculo y si en Antioquia dicen charro para una situación graciosa, entonces eso es charro, ¿cierto? Entonces, ujú, en este caso no estaría ni bien ni mal. Ahora, si le enseñamos mal a la IA que, por ejemplo, cuando, no sé si recuerdan o usaron las primeras versiones de IA generativa de imágenes, y si no lo han usado, pues no pasa nada, y es que ese error en las manos, siempre uno reconocía el error en las ujú, manos, eso lo han corregido mucho. Pero el error en las manos en un dibujo, ¿por qué aparece tan frecuente? Porque es que nos cuesta dibujar manos, ¿cierto? ujú, Realmente es es una falla aprendida, por decirlo de algún modo u otro. Incluso hay obras famosas dentro del arte que tienen errores a nivel anatómico en los animales. Por ejemplo, un caballo cuando corre, todas las patas están en posiciones diferentes. Hay cuadros famosos donde las patas tienen el mismo movimiento o se mueven las dos delante con las dos de atrás, ¿cierto? Un caballo no corre así. Y eso hace parte precisamente de lo que le mostramos. Si él encuentra un montón de imágenes de manos mal dibujadas en sus patrones, eso va a aprender. Eso va a aprender. Entonces, si escribimos mal correcto. palabras, eso va a estar así. Sammy, ¿Listo? y totalmente de acuerdo. Entonces aquí ya hemos reconocido ciertos sesgos y patrones que pueden verse alterados por la complejidad cultural del planeta, ¿cierto? Que en España se refieran a un hongo, que nosotros lo reconocemos así como Z, más fácil, ¿cierto? Es decir, una cuestión lingüística, una cuestión cultural, pero además también hay unas intencionalidades políticas dependiendo de la empresa desarrolladora del software, unas intenciones económicas, unas percepciones nacionales, también religiosas, que precisamente construyen unos límites claros frente a cómo tocar algunos temas, frente a cómo reconocer algún patrón, ¿cierto? Por eso ahorita el profesor Amir nos mencionaba, es que también dependiendo del modelo de pensamiento, si es el de OpenAI, si es el de Gemini, si es el de el chino, el de Shark, ¿cómo es que DeepSeek. ¿cómo es que se llama? DeepSeek, DeepSeek. perdón, gracias, profes. Va a también tener unas respuestas predeterminadas a ciertos temas, porque, como recordemos, el software no es libre tampoco, la inteligencia artificial generativa no es completamente autónoma ni neutral, precisamente porque viene constituida y construida a partir de ya de unos sesgos.
de los programadores, ¿cierto? Entonces, un caso pues que siempre mencionamos es, por ejemplo, que DeepSeek, precisamente la IA china, tuvo pues como una de sus primeras polémicas fue que no era capaz de responder cuando uno le preguntaba por procesos políticos polémicos chinos. Entonces, claro, ahí mismo uno le preguntaba qué pasó por allí en tal año y él decía, no, no sé, ¿cierto? O eh, se salía por las ramas. Entonces, también hay una cuestión ahí con unos sesgos ideológicos y políticos que debemos tener presentes. Y eso no solamente pasa en DeepSeek, ¿cierto? Pasan todos los modelos de inteligencia artificial, también en los occidentales, por supuesto. Entonces, hay que tener allí unas claridades con respecto al software, que no es un conocedor omnipotente ni neutral, sino que debemos tener presente de dónde viene, quién lo construyó y cuál es ese contexto que atraviesa a los desarrolladores y precisamente las orientaciones que ellos van a tener desde la empresa, desde las políticas nacionales también. Bueno, y ya por último, miren que cuando me preguntó copa, yo pues de una vez me imaginé una copa de cristal, pues, una copa de vino, pero llama la atención lo que aparece acá. Yo dibujé, voy a confundirlo con un árbol para la copa del árbol, pero miren esto, la representación de copa que hay acá es lo que nosotros incluso llamaríamos taza o pocillo. Sería incluso diferente también. Es más, si hubiese dibujado la copa que yo me hubiese imaginado, tampoco me hubiese asociado acá. ¿Cierto? Miren, ¿por qué? Porque así lo alimentaron acá. ¿Cierto? Entonces, como les digo, los datos y ese cúmulo de datos que tiene la IA y lo que mencionaba Richard es muy importante. Por ejemplo, pregúntenle a Grok, por ejemplo, al de X por Palestina y verán qué cosas le va a responder. Entonces ahí está claramente eh, en esa herramienta que recuerden, ojo, la inteligencia artificial es un producto tecnológico y como producto tecnológico está asociado a la empresa y a la industria. Y que esas empresas y esas industrias tienen intereses particulares, económicos, pero también políticos y de otro índole. Listo. Bueno, entonces, eh, ah, bueno, eso lo que menciona la profe es cierto, ¿cierto? Es cierto, pero bueno, posiblemente, sino que la parte que, bueno, creo que también es cierto lo que menciona la profe, porque si esta herramienta ha sido más utilizada, ¿cierto? En inglés, claro, se va hacia COP, ¿cierto? Entonces, cambiaría mucho ahí ese concepto, posiblemente por eso aparece acá. Es decir, no somos, incluso miren que da respuesta al otro que mencionábamos, lo que mencionaba Andrea, del dónde están los datos, si es a nivel occidental, o bueno, incluso a nivel, digamos, del norte, nosotros todos hasta acá somos occidentales, ¿cierto? Eh, estaría en esa línea. Si la mayor parte de los datos, que por proporción sería así, están en inglés y están en Estados Unidos, bueno, eso es COPA, ¿cierto? En este caso. Muy bien. Entonces, por último, voy a volver al inicio, porque aquí hay un elemento. ¿Dónde está el inicio? ¿Dónde está el inicio? Aquí. Porque en el inicio hay una palabra importante que por allá la mencionaron, y es esto, de red neuronal, que da precisamente sentido a esto. Dentro de esas líneas del aprendizaje automático o el machine learning que tienen estas IAs, ellos empiezan a hacer ramificaciones como en las neuronas, ¿cierto? Las dendritas se van conectando con los axones de las otras y se va generando unas ramificaciones. Esas ramificaciones son los caminos que la IA toma para reorganizar los datos. Entonces, por ejemplo, los patrones. Estas líneas las llevo por acá, pero si esta línea le sacan una ramita, ya no es esa, sino otra. Entonces empieza a hacer un montón de ramificaciones para poder también recuperar, clasificar y generar la información, que es lo que él hace acá rápidamente. Entonces, esa metáfora de la red neuronal funciona mucho porque, bueno, esas capas que se van generando dentro de las ramificaciones, ¿cierto? Son los niveles de qué tan profundo puede acceder o qué tanta información puede recuperar. Profe, sí, es cierto, por eso hay que tenerla, a mirarla y usarla con mucho cuidado, ¿cierto? No, por eso incluso a veces que uno ve que los niños la están utilizando sin supervisión, es un riesgo que se está asumiendo y recordemos que, por ejemplo, en el caso de los niños, los tutores o los padres son los responsables directos de las acciones de ese niño.
Asumir que la información que nos está dando la IA es completamente cierta es, es riesgoso, ¿cierto? Es precisamente por eso que tenemos ahí. Bueno, exacto. Incluso, sí, hay un muy buen ejemplo ahora que lo menciona la profe Kelly. No sé si vieron que ChatGPT hace poco recibió una demanda porque acompañó a un chico a cómo podía suicidarse, porque esa fue la consulta que le generó el, el- ese joven y lo guió paso a paso de cómo hacerlo en lugar de a partir de su sistema, es decir, si hubiese tenido un sistema de alerta o alarma para verificar, vea que hay una consulta sospechosa, conectar, por ejemplo, con los sistemas de salud o verificar incluso de otra forma porque son datos rastreables, ¿cierto? Entonces, es preocupante ese tipo de situaciones. Listo. Bueno, vuelvo a avanzar por acá. Dejo esto aquí. Bueno, aquí entonces seguimos avanzando. Y bueno, aquí, Richie, para que Ujú. nos apoyes, porfa, con esta Dale. parte. Eh, por acá, profes, queríamos hacer una conceptualización rápida, por lo menos, también para hablar de esa red neuronal, precisamente conectando con esto que acabamos de ver, en el cómo sucede eso. Listo. Ya sabemos que entonces la inteligencia artificial generativa encuentra patrones, busca relaciones a partir de algoritmos, pero ¿cómo aprende a hacerlo, cierto? Entonces queríamos mencionar los tres principales ejes o formas que se han construido para ese machine learning, ¿cierto? Para ese aprendizaje automático que tienen las inteligencias artificiales para procesar millones de datos que hacen parte de una big data. Y recordar que también no solo es toda la big data, sino que a veces también es cierto, ¿cierto? Se ponen limitaciones y de esa bases de datos, esa big data, es la que se va a terminar alimentando la inteligencia artificial. Por eso también puede haber sesgos culturales, sesgos de toda clase, de los que habíamos mencionado, y por eso es prudente y la recomendación es siempre revisar los resultados que obtenemos de ellos para validar que las respuestas de la IA no estén siendo exclusivas, ¿cierto? Bueno, y esos tres principales formas en que opera el Machine Learning sería el primero, el aprendizaje supervisado. Este profe es como si hiciéramos una analogía de con un profesor, que como si la IA tuviera un tutor, en la cual le damos ya una etiqueta de un resultado esperado, es decir, la inteligencia artificial ya sabe cuál es el resultado que debe dar, pero debe encontrar el camino. Eso se traduce en algo. Un ejemplo muy sencillo es cuando tenemos una fotografía de una playa y la tenemos etiquetado como playa y luego el algoritmo va pasando sobre otras fotografías y va buscando esos patrones, ¿cierto? Entonces, esto es una montaña, por lo tanto no es una playa, entonces no lo es. Esta sí es una playa y las va agrupando para de esa forma encontrar los patrones que hacen una playa, pues precisamente ese concepto, ¿cierto? Entonces, es un ejemplo básico pero creo que nos permite entender que es un aprendizaje que la inteligencia artificial, que el software va realizando, ya conociendo las respuestas y vas comparando. Ahora, el segundo es el aprendizaje no supervisado. Este precisamente tiene la característica de un aprendizaje autodidacta, por decirlo así, en el cual la inteligencia artificial lo que hace es buscar de forma autónoma patrones y relaciones incluso sin reconocer o sin una orientación de qué está buscando, sino que lo que hace es explorar la Big Data para llegar a unas conclusiones autónomas, ¿cierto? Incluso este lo que busca también es encontrar esos patrones y esas relaciones ocultas que de pronto nosotros ya no las tenemos predeterminadas, sino que es en ese ejercicio cuando utilizamos ChatGPT, Gemini, que le hacemos una pregunta y él nos lanza una respuesta que de pronto no esperábamos y decimos como, ve, tiene sentido. Podría también verlo de esta manera, ¿cierto? Entonces, para ese tipo de acciones es que tenemos esta forma de aprendizaje algorítmica de la inteligencia artificial. Y la tercera es el aprendizaje por reforzamiento. En este, la IA interactúa incluso también con nosotros. Es el ejemplo más claro es cuando ChatGPT, Gemini u otras inteligencias artificiales nos dan un resultado a un prompt, a una instrucción que nosotros les dimos previamente y tenemos unos botones de calificación, ¿cierto? Entonces,
Cuando yo hago clic en no me gusta, no me sirvió esta respuesta, le estoy enseñando a la inteligencia artificial por reforzamiento, es decir, la estoy penalizando, diciendo, esta respuesta no es correcta, esta respuesta no es lo que buscaba, por lo tanto la inteligencia artificial no va a lanzar esa misma respuesta de nuevo. ¿Cierto? Entonces aquí incluso encontramos en este tercer modelo algo muy de Skinner, ¿cierto? Muy conductista de recompensa y castigo, muy del acondicionamiento. Esos son los tres principales formas en las que los algoritmos de la inteligencia artificial aprenden y que queríamos comentarlos en esta sesión para que tuviéramos conocimiento de cómo la inteligencia artificial aborda esa Big Data precisamente para posteriormente tratar de imitar el pensamiento, de imitar la inteligencia, ¿cierto? Dale, Sami. Aquí, profes, queríamos ver un video para ya propiciar la reflexión en la última parte de la clase. Este video hace parte de los materiales fundamentales de la unidad 1. Es un video muy corto, entonces quisiéramos revisarlo para que lo tuviéramos fresco todos y todas y de esa forma poder comentarlo posteriormente en el último tramo de la clase. Listo, ya lo voy a compartir. ¿Dónde está? Deje de proyectar. Ah, bueno, permítame, yo copio por acá. Ah, bueno, ahí ya está. Tan raro que no quería salir, ya está saliendo. Voy entonces a mostrarlo aquí. Ahí lo vamos a ver entonces directamente en la presentación. Ujú. Lo vamos a escuchar, ¿sí? Vamos a escucharlo y luego conversamos un poco sobre, como dice Richard, ya para entrar en la. Ah, bueno, el profe dice que por acá que ya lo vieron. Sí, sí, es un video que pues, hace algún tiempo está como rodando por ahí y si lo vieron en el curso, bueno, pero igual lo voy a mostrar así rapidito para los que tal vez no lo han visto. Recuerden que dentro del curso, porque he visto que algunos aún no han ingresado al curso, y revisando los materiales. Listo. Bueno, voy entonces a empezar aquí y me voy a silenciar. Yo creo que ahí se está escuchando, ¿cierto? Sí, Sami. Los profesores deberían ser líderes de la sociedad, los que marcan la diferencia en la vida de los estudiantes. Yo espero que la inteligencia artificial libere a los profesores de las tareas más tediosas y les permita hacer lo que realmente deben hacer, aquello más apasionante, más emocionante y que va a tener un mayor impacto. Si descomponemos el trabajo del profesor en diferentes tareas, algunas puede hacerlas mejor la inteligencia artificial, en otras puede ayudar al profesor. Pero además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. Y yo creo que ese tiempo debería invertirlo en las relaciones interpersonales. Así podrá enfatizar en el aspecto moral, en los valores, en el trabajo en equipo, en la empatía y en la creatividad de cada alumno. Creo que ese es el futuro de la educación. Y si nos paramos a pensar en cómo ha evolucionado el sistema educativo, veremos que está muy atrasado en todo el mundo. Pensad, por ejemplo, cómo ha cambiado el entretenimiento. Hoy tenemos Netflix, YouTube, vídeo online, interactividad. Pero hace 100 años teníamos cine mudo en blanco y negro. Ha cambiado radicalmente. Pensad en todo lo que hacemos a diario. El entretenimiento, la comunicación, la vida social, el transporte y el trabajo. Todo ha cambiado radicalmente. Pero pensad en cómo son las aulas. Exactamente iguales. Seguimos teniendo un profesor que enseña de la misma manera a entre 20 y 50 niños sentados en sus pupitres. Puede que la pizarra ahora sea blanca, pero el profesor sigue enseñando igual, y eso no puede ser. La tecnología lo ha revolucionado todo. Cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido un impacto en la educación.
y tenemos que empezar a plantearnos su futuro. Necesitamos destrezas. La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota como si fueran robots. Y los niños o los estudiantes nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. La educación necesita ser reiniciada. La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las 3 Cs, y las 3 Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. La educación debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración y no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra otros. Ese es el camino equivocado. Ahora, lo importante en una empresa es el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación. Eso es lo que necesitamos enseñar. Deben aprender amor, empatía y cómo ganarse la confianza. Esos son valores añadidos. Por supuesto, tendrán que aprender las destrezas básicas, matemáticas, lengua, etc. Pero eso es solo la base. Sirven como base, no como pilar central. A menos que cambiemos radicalmente la educación y dejemos de entrenar a robots repetitivos para formar a humanos creativos y empáticos. Si no cambiamos eso, el futuro será desolador, porque los licenciados no serán capaces de desempeñar los trabajos que se necesiten dentro de 15 o 20 años. Habrá una gran disparidad. Nuestros licenciados seguirán queriendo ser oficinistas, contables, administradores y escritores o editores de contenido básico. Pero vamos a necesitar que los universitarios sean pensadores críticos, creativos, estratégicos, compasivos y personas empáticas. Bueno, entonces, a partir de algunos de los elementos que nos menciona Kai-Fu Lee, que bueno, no vamos a entrar en el cuestionamiento realmente de qué tan ideales son, ¿cierto? Porque miren que él menciona al inicio de la conferencia el término de lo que espero, es decir, es una idea de lo que él tiene que puede ser la educación. Además, hay otro elemento importante dentro de este discurso, el que se está centrando en la educación básica y secundaria, ¿cierto? De primer nivel, aunque también alcanza a mencionar educación superior y bueno, a los profesionales que vamos a graduar o acompañar en este proceso. De un futuro que no está tan lejano, ¿cierto? Entonces, la invitación es rápidamente y algo muy corto. Hay un Padlet que por acá Richard ya nos ha compartido. Yo lo voy a compartir aquí lo pueden utilizar desde el teléfono si quieren en ese QR que ven en pantalla o en el enlace. Si están en el computador creo que es más fácil hacerlo desde el enlace. Pero la invitación es a que nos den 2 ideas cortas o una. ¿Sobre qué? La primera es, en ese concepto de imaginémonos los usos de la IA en la educación, ¿cierto? Como, ¿qué expectativas también tenemos nosotros? ¿Cierto? Por ejemplo, para mí, Kai-Fu Lee, digamos, está centrando en un escenario de ideales en los que se cuenta con todo un sistema bien montado y acondicionado con acceso a internet, con acceso a dispositivos, ¿cierto? Pero digo, no quiero entrar como a detalles sobre el video, quiero es que se imaginen a partir de esa idea, porque incluso aquí esto se empieza a conectar con la primera actividad, que yo sé que ya algunos la han hecho y hemos visto unas
creaciones muy llamativas, ¿cierto? Muy llamativas y muy interesantes, incluso muy profundas también, pero que creo que el ejercicio se está logrando precisamente a partir de imaginarnos, ¿cierto? En ese caso, un aula del futuro, pero en este caso acá es cómo usar la IA. Si ya la ha usado o si no, no hay problema, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cómo has usado la IA? Si no la ha usado, profe, ¿cómo la usarías? A partir de lo que ha escuchado, lo que ha percibido, algunas ideas. Por ejemplo, miren que acá la profe Diana ya nos comparte una y así, ¿cierto? Vamos ahí. Ah, bueno, si quieren pueden ir poniendo los nombrecitos aquí para que vaya quedando también el registro de esta actividad, ¿cierto? Ahí. Porque luego la vamos a compartir en el curso para que nos quede ahí también como parte de lo que hemos estado haciendo. ¿Listo? Bueno, miren que por acá hay profes que ya la han estado utilizando. Y bueno, y los que se imaginan o los que no la han utilizado, ¿qué creen que podrían hacer con ella? Ah, bueno, muy bien, profe. Entonces, vamos a tomarnos unos minuticos para esta parte, como mencionaba Richard. Aquí ya empezamos a entrar como a la recta final vamos a compartirles a partir de esto otros elementos que nosotros hemos ido reconociendo, que hemos ido reconociendo en la literatura también, pero sobre todo a nivel de experimentación y en el nivel de acercamiento que también hemos tenido con ustedes en otros momentos formativos, ¿cierto? En los talleres, en encuentros y en conversaciones también, que precisamente nos han permitido asociar algunos elementos e ideas de qué hacer con la IA, ¿cierto? Porque creo que hay un escenario que creo que nos preocupa mucho si es, si yo no la uso y mis estudiantes la están usando, ¿qué pasa? ¿Cierto? Y digamos que ahí hay un cuestionamiento fuerte, sobre todo porque posiblemente algunos la estén utilizando de formas no tan adecuadas, ¿cierto? Porque se han acercado al uso por moda y, no y hay que acercarlo a un uso consciente, a un uso crítico y reflexivo también de lo que son las herramientas. Pero bueno, voy a dejar que terminen de escribir ahí, porque creo que les hago ruido ahí, como un radio ahí, y hable y hable. Muy bien, está por acá.
Yo estaba hablando con el micrófono apagado. Profe, agradecerles la participación que han tenido durante la sesión. Como les comentábamos, la idea y la intención de nosotros durante todas las sesiones es precisamente tratar de compartir con ustedes y que ustedes tengan esa oportunidad también de escribirnos cosas, de utilizar herramientas como Slide precisamente para dinamizar algunos espacios. Entonces, creo que también esto nutre el proceso y creo que rompemos esa barrera que se está generando o que se ha generado con los encuentros sincrónicos, ¿cierto? Como que estamos y no Ujú, estamos, pero entonces creo que la idea es que sí ujú. participemos mucho más. Ujú. Recordarles a los profes, que este PAL lo vamos a estar relacionando en el módulo uno del Ujú. curso, para que lo tengan allí presente, también puedan seguir participando, nutriéndolo, y también pues reconocer que acá pues ya tenemos profes que han hecho usos de inteligencia artificial muy adecuados, y que incluso ustedes puedan revisar qué están haciendo otros pares, para también tomar allí de inspiración algunas ideas, y llevarlas a cabo en sus espacios de enseñanza. Bueno, entonces, mientras algunos van terminando las participaciones, vamos a continuar entonces acá. Como les decíamos, ya vamos entrando como en una recta, En el eje listo. final. Ujú. No sé si Richie aquí Sí, nos claro, acompaña Sami. en esta parte. Profes, acá queríamos relacionar algunos de los usos de inteligencia artificial en la docencia que hemos podido ir recopilando en las conversaciones con ustedes, en la revisión de literatura, en todos los espacios que nos hemos escuchado, para reconocer y englobar aquí en este espacio uno de los usos más comunes, y que a nuestro parecer son más pertinentes para iniciar a integrar tecnologías, y en este caso inteligencia artificial, en nuestro ejercicio como docentes. El primero es ese apoyo al diseño curricular y generación de datos para la toma de decisiones sobre materiales que enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Allí con esto hace referencia al análisis de los microcurrículos, por ejemplo, actualización de estos, cómo podemos llevarlos a unos espacios más contextualizados, que nos lleven a unas actividades que generen unos aprendizajes significativos por su relación con las realidades de los estudiantes. Esto también apoyado precisamente en la creación de recursos en diferentes formatos, también allí haciendo alusión a la accesibilidad y aspectos inclusivos que podamos revisar con la inteligencia artificial, la generación de subtítulos en videos o en lecciones, video lecciones, perdón, que podamos generar, audios, podcasts que nos permitan precisamente llegar a un público mayor, imágenes como allí uno de los profes o profesora nos colocaba allí en el Padlet, que también con la generación de imágenes para integrar muchos tipos de actividades que podemos hacer con estas y con los estudiantes precisamente allí, para apoyar nuestra explicación, y no solamente que sea decorativa, sino que precisamente aborde un contenido en una actividad como lo mencionaba. Y que Esto por... incluso, Richard, Sí, acá dale, qué dale. pena, digamos que si hay algo en lo que la IA, Ujú, digamos, a nivel de IA generativa, ¿cierto? Que creo que, bueno, no profundizamos en el término, pero bueno, básicamente la IA generativa es un tipo de inteligencia ujú, artificial que en esa interacción al final, ¿cierto? Va a generar un producto. Ese ujú, producto puede ser un texto, puede ser un video, puede ser una imagen, puede ser un gráfico, puede ser una diapositiva, puede ser un conjunto de elementos que se generan, ¿cierto? Pero a lo que voy es que si en este momento, digamos, vamos a tener nosotros como profes una ventaja, es precisamente aprovechar que la inteligencia artificial nos está permitiendo crear recursos y materiales que anteriormente o eran muy complejos de hacer, por ejemplo, crear una imagen o una imagen propia o buscar una imagen que se ajustara a lo que yo quería para el contenido, era complejo porque o me conseguía una imagen que se acercaba en internet y no me preocupaba por derechos de autor y la copiaba, ¿cierto? ujú, O si, digamos, lo requería, tendría que pagarle a alguien. Y no quiero decir que es que no le paguemos
a las personas y reconozcamos, por ejemplo, el trabajo de los realizadores audiovisuales, de los diseñadores gráficos, sino que como docentes a veces ese tipo de cosas se nos limitaba. Entonces, digamos que la IA en este punto va a ampliar precisamente esa creación de recursos educativos, porque entonces ya yo voy a tener mi propia imagen, ¿cierto? Creada para complementar ese contenido que estoy haciendo, mi propio video, ¿cierto? Un video cercano, y sabemos que un video, incluso de forma casera, puede hasta costar, pero ya con la IA, digamos que se puede agilizar. Y ahí creo que aparece esa otra palabrita y es el tiempo, ¿cierto? Optimización del tiempo. Quería como apoyar esa parte. Gracias a mí. No, por supuesto. Y cuánto nos, por ejemplo, para la generación de un podcast, cuánto nos demorábamos en buscar el escenario ideal, ¿cierto? Para la grabación, por ejemplo, de ese audio, de esa entrevista, de ese panel, encontrando incluso, yendo la recomendación hace unos años, ¿cuál era? Era, no, grabe en horas de la noche, que hay menos bulla exterior y por lo tanto va a generar un contenido mejor. Ahora hay herramientas de inteligencia artificial que nos apoyan con precisamente la limpieza de los audios. Entonces, encontrando resultados muy interesantes, muy cercano a algo profesional y que precisamente nos permiten ese ahorro que mencionaba Sami en tiempo, en recursos, para llevar a cabo también procesos de enseñanza más, incluso más integradores de otros contenidos, volviéndolo algo, espacios multimodales incluso. Trasnochados y para clase, dice por acá la profe. El profe Adrián, total, ¿cierto? Entonces terminamos de grabar a la 1 de la mañana y vámonos para clase de 6. Entonces ahí hay un primer beneficio. Bueno, por supuesto también las inteligencias artificiales, sobre todo las tipo chat, nos apoyan precisamente en la curación de recursos, actividades y formas para nuestras secuencias didácticas que queramos poner en práctica en los espacios educativos, dándonos ideas, tratando de precisamente lo que mencionamos ahorita, encontrando relaciones y patrones que tal vez no teníamos presentes. Entonces, ve, acá hay una nueva forma de abordar tal temática que lleva muchos años abordando de la misma manera. ¿Por qué no hacerlo de otra forma? Esta lluvia de ideas, esta forma, esta interacción o debate que podemos tener con este tipo de herramientas nos lleva precisamente a un pensamiento incluso lateral en el que encontramos otras formas. Entonces allí nos puede apoyar bastante. En la evaluación, con la elaboración de rúbricas para la evaluación de aprendizajes, es muy útil y es muy acertada. Con Sami hemos hecho muchas pruebas y los resultados en general, la mayoría de ocasiones son muy buenos e incluso necesitan pocos ajustes. em, Incluso, porque, Richard, ahí sí, que lo mencionas, y qué pena, eh, ujú, no solamente con rúbricas, sino que, digamos, si usted utiliza otros instrumentos de evaluación, también. también, ¿cierto? Ujú, También lo hace. O es más, usted puede tener un mismo, una misma actividad o un mismo recurso en varios instrumentos de evaluación. Entonces, no, esta es una rúbrica, pero también quiero una guía o también de ujú, observación, o quiero una lista de verificación, o quiero un cuestionario con preguntas, ¿cierto? Entonces, también ujú, puede apoyar, y ojo que ojalá nos quede esa idea. Por eso, miren que la mayoría de las palabras son apoyar, asistir, ajá. acompañar, bueno, No, total, total, Sammy. Incluso ya lo vamos a tocar un poquito, esa razón de ese calificativo de apoyo, de una son herramientas de apoyo, no son herramientas que reemplacen precisamente una planificación, una evaluación, sino que nos apoyan en esos procesos. Como en el proceso de generar ideas de creación de casos. Allí un ejemplo muy claro es el de... Tengo un grupo muy grande, tenía planteado 2 casos de estudio para generar 2 grupos, pero no, necesito 4. Paso el caso o los 2 casos que tenía por inteligencia artificial y hey, ayúdame con la generación de otros 2 casos que sean similares, que vayan hacia ese público objetivo, vayan hacia ese objetivo de aprendizaje y que él me ayude a replicar precisamente siguiendo ese ejemplo que le estoy mostrando a la inteligencia artificial. Además, precisamente nos puede apoyar, está como también muy relacionado al primero de diseño curricular y es precisamente asistiéndonos en el diseño de cursos y elaboración de contenidos de forma global.
audiovisual, ¿cierto? O sea, aquí ya no la especificidad que mencionábamos de video, podcast, sino precisamente en una planeación curricular general para, por ejemplo, la aplicación de un curso, teniendo presente indicadores y criterios que nosotros establezcamos en el prompt, porque si no, profes, recordemos, nos va a sacar también devolviéndonos un poco, respuestas muy generales que precisamente pueden estar descontextualizadas en términos de lo que necesitamos en la ciudad, en la región y en el país, por ejemplo, ¿cierto? Incluso ahí asociándolo también, Ujú. por ejemplo, a características de un modelo pedagógico, de un enfoque Ujú. pedagógico didáctico. Es decir, que esa planeación que estoy haciendo yo de ese currículo, de ese programa, se alinee y dé respuesta precisamente a esas características de ese modelo. Entonces también lo puede asociar, ¿cierto? Lo puede asociar, Ujú. obviamente hay que validarlo y verificarlo, pero lo puede acompañar. Total, Sami. Además de que nos puede acompañar precisamente en la creación de estrategias gamificadas, lo que mencionábamos un poco ahorita. Entonces, llevo abordando este contenido desde esta misma secuencia, de esta misma forma. ¿Por qué no probar y que la IA nos ayude a transformar y hacer una transposición didáctica de ese contenido que llevamos abordando con esa misma estrategia a otra, como por ejemplo una estrategia gamificada que hace parte de esas metodologías activas que, por ejemplo, en espacios virtuales como el que nos encontramos son bastante populares y digamos se recomiendan bastante. Entonces, es esa forma en la que la IA nos permite también reconocer otras alternativas, hacer lluvia de ideas y apoyarnos en un ejercicio de transposición. Mm, También volviendo un poco al asunto evaluativo, muy importante generar realimentaciones a partir de los proyectos, productos, ejercicios que los estudiantes vayan realizando en el desarrollo de las clases. Y en esto nos puede ayudar la inteligencia artificial precisamente a partir de criterios, precisamente a partir de una rúbrica que nosotros le mostremos a la inteligencia artificial para pasar tal vez el producto del estudiante por allí y que nos apoye con ciertas indicaciones. Esto, por supuesto, profes, como lo mencionaba ahorita Sami, no puede considerarse el reemplazo de una reglamentación contextualizada y afín al proceso de cada uno de los estudiantes que solamente lo conoce cada uno de ustedes como experto temático y como docente orientador del curso que tiene el contacto con esa persona que está en su proceso formativo. Y bueno, y al último nos queda abierto, profes, que también incluso es una invitación a pues desarrollar las actividades que tenemos en este espacio e integrarse a otros espacios, y es el de enseñar sobre y con inteligencia artificial, ¿cierto? Es importante que a la hora de integrar herramientas de inteligencia artificial en nuestros procesos de planificación, evaluación, realimentación, también le mostremos a los estudiantes cómo vamos a interactuar con esas herramientas en los espacios evaluativos y formativos en general de la clase. Eso debe tenerlo claro los estudiantes también para generar un marco de uso permitido durante las sesiones de clase del espacio. Ujú. Bueno, Dale, Sami. y ya, digamos, cuando nos vamos al lado de los estudiantes, es decir, ¿cómo serían esas realidades posibles o ideales que queremos que hagan los estudiantes con la IA? Digamos que es complejo porque también sabemos que aparecen otras situaciones que en una última pregunta que les vamos a hacer para que no se salgan del laja slide, para que nos acompañen, pero, ¿cierto? Para En que este vuelvan. caso, los usos de la IA que nosotros nos gustaría o que sabemos que podemos desarrollar en nuestros estudiantes, uno es la asistencia en la redacción. Miren que es asistencia, es decir, no es hágame el texto, sino asístame. Por ejemplo, yo, y siempre, casi siempre lo digo cuando estoy en talleres o algo, yo me siento más cómodo hablando que escribiendo. Entonces, normalmente lo que hago es dictar, incluso antes lo hacía en Word, dictaba todo y luego empezaba a organizar. Ahora, por ejemplo, con la IA, ¿qué hago? Le dicto a la IA y me ayuda a organizar el texto. Entonces, miren que si puede asistir la redacción, incluso si tengo un esquema, tengo, no sé, hasta puede que haya estructurado de forma desordenada el documento, él me puede dar ciertas ideas para reorganizar eso.
Entonces, ese sería un primer nivel, incluso pues, hasta para enviar mensajes de correo, ¿cierto? Un mensaje de correo que quede bien organizado. Incluso, miren que en lo digital a veces nos sucede mucho que se nos van mensajes con palabras mal escritas. Es muy común eso porque, bueno, a veces se nos pasa de tanto leerlo, estamos ahí dentro del mismo texto y por más que lo tengamos al frente no vemos el error que tenemos. Invertimos letras. A mí me pasa mucho, yo invierto mucho las letras en el teclado. Entonces, que por escribir, por ejemplo, evaluación, siempre me sale mal la palabra evaluación cuando la escribo en el teclado y no la veo sino cuando ya el mensaje se fue, cuando ya lo publiqué en plataforma. Claro, Entonces, ya no hay cómo corregirlo. sí, ya no, ya incluso poner el asterisco o enviar algo ahí para la nota ya queda como más visible, entonces uno ya lo deja así, ¿cierto? Bueno, apoyo en la ideación y exploración de argumentos. Partiendo de lo anterior, ¿cierto? Entonces, tengo eh, un documento, estoy explorando un documento, estoy haciendo una lectura. Entonces, si yo quiero, digamos, generar un contacto con ese mismo documento, con un autor, miren que la IA me podría acompañar precisamente a través de cómo argumentar o cómo contraargumentar, cómo generar, digamos, elementos para debatir, para cuestionar incluso ese mismo texto. Hay ya hay IAs que permiten conversar con un documento, ¿cierto? Entonces, ese tipo de escenarios son importantes. El análisis de las fuentes, hay, bueno, incluso ahora asociado a la parte de investigación, hay unas herramientas que permiten, ¿cierto? Que uno haga búsquedas, que era lo que hacíamos normalmente en las bases de datos bibliográficas, ¿cierto? Eh, a través de la búsqueda y la minería de datos, que entonces empezábamos a hacer una ecuación de búsqueda arriba. Eso la IA ya lo puede organizar, nos puede apoyar. Eso sí, siempre hay que validar, porque también sucede que alucine y se inventa autores, se invente fuentes. Hay que verificarlas, ¿cierto? Hay que verificarlas, pero digamos que puede optimizar la búsqueda de documentos, de fuentes, de autores para precisamente apoyar lo que estemos, bueno, en este caso los estudiantes estén haciendo, pero también nosotros, ¿sí? Apoyo en la creación de recursos, es igual. Para los estudiantes también les va a permitir ampliar la creación. Entonces, cuando van a hacer una exposición, pueden tener elementos creados por ellos a través de una IA. Pero aquí hay algo muy importante y es, hay que insistir en que hay siempre que citar y decir que eso fue creado con IA. Digamos que luego lo vamos a abordar en la parte que tiene que ver con derechos de autor, pero la IA abrió un debate que aún no está resuelto y es que esos recursos se pueden usar libremente. Eso sí, toca decir, ¿cierto? Creado con el apoyo de IA, bueno, ya incluso APA, APA tiene sugerencias y los otros sistemas de, de citación o referenciación ya nos dan sugerencias de cómo citar a la IA en la creación como apoyo o como coautoría, ¿cierto? Ahí aparece también ese término que bueno, es también relevante acá. La preparación de evaluaciones. Esto, digamos que es muy interesante si el estudiante es consciente del uso de la herramienta. Empieza, bueno, genérame posibles preguntas para la evaluación, genérame posibles preguntas para mi sustentación. Incluso hay una herramienta que ya está asociada en Notebook LM que acompaña el estudio del material o del documento. Entonces, miren que podemos también, ¿cierto?, tener elementos importantes para trabajar con los estudiantes. O, bueno, ese último de potenciar el aprendizaje de un idioma a partir de conversaciones, a partir de situaciones. Incluso hay algunas de estas herramientas que son capaces de traducir documentos a diversos idiomas, generar audios desde esos idiomas, o pues, si no sé, lo usamos en el teléfono, podríamos también decirle, ve, voy a practicar un diálogo, necesito que hables conmigo en inglés, le decimos a ChatGPT o le decimos a Copilot en el teléfono y él lo hace, ¿cierto? Entonces, de esa forma guiada, creo que podríamos brindarle a los estudiantes elementos importantes. Y lo otro que finalizaba con la anterior era eso de sobre IA y con IA, es precisamente con eso. Miren, un ejemplo cercano a eso es la actividad, la primera actividad que ustedes tienen en plataforma, ¿cierto? ¿Cómo acercamos una reflexión desde el uso de una inteligencia artificial que no profundizamos en el uso de las herramientas, sino precisamente en los elementos importantes que son ese escenario que ustedes se piensan de un aula futuro y la reflexión que se genera luego de la creación del recurso, ¿cierto? Elementos de ese tipo. Bueno, y Incluso ahí, aquí, Sammy,
incluso Isami, para terminar como esa parte del aprendizaje guiado que es muy interesante, porque como lo mencionabas, allí podemos hacer esa relación con los contenidos de un curso, de un espacio guiado por un docente, pero también puede pensarse incluso sacándolo desde esa formación institucionalizada a espacios más informales, a espacios en el cual yo puedo incluso entrar a la investigación y profundización de un tema que me interese, ¿cierto? Entonces no se limita ni siquiera pues a esos espacios, aunque para nuestras estrategias sería muy interesante usarlos, ¿cierto? Así es. Ujú, Bueno, y ya aquí tenemos la última pregunta que queremos que nos ayuden a resolver, o bueno, que nos ujú. den ideas precisamente sobre qué pasa o qué puede estar pasando con nuestros estudiantes cuando se han acercado al uso de la IA y que nosotros tal vez sospechamos que lo estén haciendo, pero pues obviamente Hmm. desde la sospecha puede ser complejo, ¿cierto? Porque no hay a veces formas de comprobar. Algunas herramientas ya parecen como posibles aliadas para comprobación, pero eso sigue siendo muy complejo, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces eso lo vamos a responder, profe, acá. Ahí es otro tipo de formato, ya se van a dar cuenta, cuando empiecen a escribir, van apareciendo en pantalla esos elementos, digamos como esos posibles riesgos, temores que tenemos frente a los estudiantes o incluso a nuestros familiares, hijos, sobrinos, nietos que tenemos por ahí con el uso de la IA, ¿cierto? ¿Qué puede estar pasando? ¿O qué creemos que puede pasar? También es un escenario importante de discusión. Bueno, vamos a esperar, ya ahí están escribiendo algunos que empiecen a aparecer en pantalla las respuestas. Bueno, ahí tenemos la primera. Acá en el chat tenemos dos. Bueno, ahí tenemos otra, pérdida de creatividad y de discernimiento, alta dependencia de ella y poco análisis y pensamientos creativos por parte de ellos. Vean, incluso ya se empiezan a asociar. Alta dependencia, no reflexionar sobre lo que la IA dice, falta de creatividad, bueno, aquí hay varias. Muy bien. Dependencia otra vez, falta de pensamiento crítico, muy bien. Acá hay uno antes. Los estudiantes a veces ponen alguna guía, realizar un trabajo completo, ni siquiera. Incluso es muy común que hasta en la parte de abajo se va. Deseas que te dé sugerencias sobre. Es más, no, no se tomaron el cuidado de leer nada y lo pegaron tal cual. Si lo ven al final de nuestras diapositivas, no piensen que, que lo hicimos con IA. Sí, no, no. Se busca la respuesta inmediata sin un proceso de reflexión crítica, ¿cierto? O incluso sin analizar ese proceso, ¿cierto? Que por ahí, no recuerdo dónde lo leía, en algún documento reciente que estuve leyendo sobre inteligencia artificial en educación, y decía que si hay un punto en el que nos vamos a preocupar ahora por el proceso más que por el resultado, es ahora, ¿cierto? Es decir, ya el resultado lo podemos obtener de una IA, pero analicemos entonces el proceso, ¿cierto? Y en el chat tenemos una respuesta que es que no piensen ni reflexionen críticamente, por ahí está pensamiento crítico. Falta de criterio para usar con conciencia y ver el producto de ella como apoyo. Exacto, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, la IA es una herramienta, ¿cierto? Es una herramienta. Se tiende a pensar que la IA es perfecta. Exacto, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, y genera muchos errores, ¿cierto? Genera sesgo, genera eh, alucina, inventa información si no la tiene. Incluso uno a veces le dice, oye, pero este autor no existe. Ay, sí, te ofrezco disculpas, voy a verificar y ahora te daré uno real. ¿Cierto? Ese tipo de cosas que incluso se acercan como al lenguaje humano, desde la emoción y el sentimiento. Por eso ahorita les preguntábamos eso. Y uno empieza a empatizar, incluso no sé si han visto que ya hay sistemas para tener que una novia con inteligencia artificial o una pareja con inteligencia artificial. Es decir, a qué grado también generamos ese otro término que empezó a salir por acá de la dependencia. Esto dice que agrupa, pero yo no sé si sí lo hace. Bueno, lo voy a dejar ahí. Miren, por ejemplo, la dependencia. Esto creo que es un elemento
muy particular porque además, como decíamos ahorita, está en todas partes la inteligencia artificial. Ah, es que voy a usar WhatsApp, ya tiene ya ahí. Voy a usar Instagram, voy a usar Facebook, voy a usar X. Todas ya tienen inteligencia artificial. Entonces, hay un escenario ahí complejo, ¿cierto? Complejo frente al uso precisamente de la inteligencia artificial que pues ya está generando esto, ¿cierto? Esa dependencia. Porque además nosotros hace mucho, creo que el teléfono no nos despegamos de él, ¿cierto? Entonces, asociado a eso, tenemos algo que nos va a permitir como mantener, ¿cierto? Entonces, aquí incluso este lo resumiría muy bien esa parte, ¿cierto? Dependencia y excesiva confianza, ¿cierto? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Yo creería que El el copy fraude, paste. Ujú, exacto, el fraude, y que están, digamos, el escenario en el que los estudiantes han caído desde que surge la IA, porque claro, se pensaron precisamente una herramienta para situaciones que no son nuevas, ¿cierto? Es decir, eso de copiar y pegar, eso de mandar a hacer los trabajos no es nuevo, sino que ahora hay una herramienta que lo va a facilitar, ¿cierto? Lo va a facilitar de alguna forma. Por eso es importante entonces incluso, ya sabemos que la están usando, entonces vamos a ponerles la trampita ahí, ¿cierto? Entonces, haciendo uso de inteligencia artificial, genere esto. Me va a compartir el prompt inicial, el resultado y cuál fue su intervención. Que no es, digamos, completamente, eh, digamos que no se permita ahí que use otra IA para corregir, pero bueno, creo que los ponemos por lo menos a que lean y escriban un poco sobre lo que están haciendo, ¿cierto? O, ay, genere el resultado de esta ecuación con IA, o de esta situación, no sé, un problema de física. Ahora analice el paso, pídale el paso a paso y hágame un análisis de ese paso a paso, ¿cierto? Que es otro tipo de cosas en las que estamos usando ya, bueno, vamos a usarla para entonces pensar sobre lo que está haciendo la IA, porque creo que hay un elemento y es el de supervisión que no se nos puede olvidar. ¿Cierto? Nosotros somos quienes validamos la información, quienes verificamos, contrastamos que lo que la IA esté generando realmente sea cierto y que, ¿cierto? La profe levantó la mano, la profe María del Pilar. Sí, esa parte especialmente a mí me preocupa porque yo siento que nosotras todavía no tenemos o el conocimiento o la formación o inclusive todavía no existen los desarrollos como tal para identificar usos muy bien hechos que sean fraudulentos. Entonces te ponen con personas, en escenas, en lugares donde no estuviste, entonces realmente eso es como el nuevo escenario del chisme y la calumnia. Y Sí, todavía, o sea, eso a simple ojo, uno de pronto como profesor o profesora, pues puede detectar, uno dice, este texto está muy raro, o esta imagen, esto no lo hizo el estudiante, entonces uno tiene un feeling por la experiencia. Uno dice, esto aquí eso. no, y puede verificar o le pregunta a la misma inteligencia artificial, y bueno, de pronto en ese caso sí, pero, y eso que entre comillas, porque ni siquiera Turnitin pues está bien entrenado, siempre le deja a uno una brecha grandísima, como yo le voy a dar ese diagnóstico, pero no me lo crea del todo, y si es falso, no es Exacto. culpa mía, más o menos así es en los términos de Turnitin, que es bastante cómodo para no asumir la responsabilidad frente al reporte que da. Pero a mí me preocupa es cuando te pueden generar un chisme, una calumnia, un asunto legal, porque te ponen en lugares, porque con la imagen tuya, con la voz, por ejemplo, en estos días leía un correo donde decía cuando uno contesta llamadas y no te hablan, la voz de uno puede ser utilizada para después generar audios con la voz de uno y obviamente si eso lo acomoda la imagen y todo, pues mejor dicho, queda uno haciendo cosas que nunca hizo y todavía yo siento que no existen salvo de pronto los gobiernos, ¿cierto? Que tienen herramientas muy costosas y muy desarrolladas, pero el ciudadano de a pie, pues no. Entonces a mí sí me parece muy peligroso. En ese ambiente sí me parece muy difícil detectar lo que decían por ahí en este momento, pues el fraude y la ilegalidad en la que puede meter a cualquier otra persona con la IA.
Profe, sí, es muy complejo. Incluso ahí la profe menciona dos elementos que aparecen dentro del riesgo con el uso de la IA, ¿cierto? Las noticias falsas o las fake news y el deepfake, que son generación de imágenes y recursos con IA. Entonces aquí incluso entra el audio, el video, las imágenes. Es complejo, ¿cierto? Es complejo, digamos que uno trata de con los estudiantes como a abordarlos a través de la honestidad y la ética, pero bueno, también sabemos que es un escenario complejo. Pero yo creo que precisamente por eso se dan ese tipo de situaciones, es por como esa constitución, digamos, a nivel orgánico de lo moral que tenemos. Y lo que menciona la profe también es cierto, hay unas brechas a nivel legislativo y hay una deuda y bueno, sabemos que nuestros tomadores de decisiones van a Son pasos, lentos. sí, van, la IA va Ujú, a la velocidad de la luz y ellos van al paso de una tortuga y creo que ujú. es rápido decirlo, ¿cierto? Entonces, Sí, claro. ¿qué se va abriendo ahí, ¿cierto? ¿Qué se va generando en esos escenarios? Entonces, bueno, creo que ahí eh, Ujú, son, digamos, preocupaciones válidas y es la que creo que todos tenemos, ¿cierto? Precisamente mucho. con el uso. Pero bueno, digamos que ya hay como para ir finalizando aquí, voy a pasar Ujú, acá. Y digamos que lo que tratamos de abordar o presentar es precisamente ciertas herramientas, ciertas indicaciones que, vuelvo y repito, pueden ser complejas, por eso aparece ese meme ahí como, pero la ujú, respuesta a todo eso siempre va a ser lo pedagógico y lo didáctico, es decir, lo que nosotros podamos hacer dentro del aula eh, con los elementos que también tenemos, precisamente para poder acompañar a esos estudiantes, porque digamos que entrar en un escenario de restringir es también quitarles posibilidades futuras ujú. en lo laboral, ¿cierto? Ah, porque en un momento algún requisito va a ser, usted genera recursos o dentro de sus productos, lo que sea, utiliza IA generativa o utiliza IA. Entonces, no, bueno, entonces aquí tenemos una posible desventaja, ¿cierto? Entonces, en ese futuro, ¿cierto? En ese posible futuro también. Entonces, digamos que eh, pensar, ¿cierto? Pensar que dentro de lo que hacemos en el aula, desde el desarrollo de las actividades de aula, digamos, el uso de la IA con IA, ¿cierto? Y también para los estudiantes puede empezar a darnos respuestas o abrir tal vez un abanico de posibilidades que acompañen precisamente todo ese escenario. Entonces, la primera, digamos, se centra en lo que nos mencionaba Kai Fu Lee, ¿cierto? A él digamos que eso de el pensamiento crítico, que miren que era una de las palabras que aparecía por allá, lo de la creatividad, ¿cierto? Eh, lo del trabajo colaborativo y esa capacidad de interacción que incluso yo podría decir que con la pandemia eso entró como en un descenso porque claro, nos concentramos a trabajar a través de una pantalla, por ejemplo, miren lo que estamos haciendo nosotros ahora, pero incluso lo reducimos mucho más porque en esa interacción con la pantalla nos quedamos solo en la pantalla. Ya incluso no movíamos el clic para marcar una opción o no respondíamos a una pregunta. Entonces, digamos que esa interacción empezó a caer un poco, ¿cierto? La relación con el otro, el trato con el otro, incluso algo que digamos que nos insiste mucho en el aula, sobre todo a nivel universitario, pero que puede ser complejo por el tiempo en que tenemos un curso y un grupo, y es conocer a nuestros estudiantes. Digamos, ese conocer a nuestros estudiantes puede ser complejo por lo que les decía. No es lo mismo un año que yo esté en un aula en primaria o en secundaria con todo un grupo, que incluso conozco desde antes, a que llegue un estudiante solamente 4 semanas, 4 meses, con un curso semanal de 4 o 2 horas. Es difícil generar esto, pero entonces digamos que aquí nos deberíamos acompañar de otros escenarios, ¿cierto? Caracterizaciones de los estudiantes. Entonces yo podría antes de iniciar cursos saber cuáles son unas características generales de ese grupo o para reconocer pues, habilidades o para reconocer también situaciones complejas de accesibilidad, de uso de recursos, de inclusión, ¿cierto? Por ejemplo, tengo un estudiante que es sordo, entonces necesitaría el acompañamiento, por ejemplo, de alguien de
de la universidad para que tenga yo entonces un intérprete y acompañe el desarrollo del curso, por ejemplo. No que cuando llegué a la primera semana tengo al estudiante ahí y no sé qué hacer porque es la primera semana, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas creo que van amarrado también a lo institucional. Pero bueno, escenarios ahí, los voy a dejar ahí porque quiero ir como pasando ya a la línea final de la sesión. Igual les compartimos también esta parte de la presentación para que la tengan ahí como a la mano en el mensajito de esta semana. Y por aquí, digamos que hay unas ideas también de qué hacer en la investigación. Si digamos, es otra de nuestras preocupaciones con la IA. Entonces, bueno, y muchas de estas que aparecen acá las hemos compartido en otros escenarios también de formación con profes precisamente por esa misma preocupación. Bueno, tenemos la IA y en qué nos puede acompañar la IA a nosotros. Porque además, en la investigación también hemos utilizado herramientas que de una forma u otra procesan datos a través de algoritmos, que no le llamen IA, pero lo hacen, no sé, Atlas T, SPSS y otro tipo de software de automatización de información, procesan y nos ayudan a analizar los datos. Entonces, digamos que con la IA es posible, ¿cierto? Es posible. Incluso hace poco conversaba con Richard que hay una herramienta, aunque esa sí es completamente de pago, pero me llamó mucho la atención porque permite dentro de su texto validar y verificar las fuentes, que estén bien citadas, que el autor esté bien referenciado, que incluso que la cita corresponda precisamente con el texto, con la página que usted cita. Entonces miren que hay un nivel también de acompañamiento, se llama S-Site. S-Site. Esta. Pero, profe, incluso tiene una versión de prueba como de 7 días, de pronto es, por eso no la profundizamos mucho en un taller que hicimos precisamente de IA en la inteligencia artificial, en la investigación, perdón. Vengan, les copio el enlace. Ah, ya se las puse ahí. Esta, es ahí. Esa herramienta, ¿cierto? Igual también tenemos como otras por ahí preseleccionadas que hemos usado, en algún momento se las podemos compartir también, ¿cierto? Eh, Incluso herramientas AMI que nos permiten apoyar la generación de estados del arte, estados de la cuestión, como el ICIT, una herramienta muy poderosa precisamente para abordar directamente la pregunta que tenemos como situación problemática de una investigación o de un trabajo y nos ayuda a revisar esa orientación específica que nosotros estamos dando sobre ese tema. Entonces, es genial pues a lo que nos puede llevar. Y también otra vez el tiempo que antes teníamos que usar en la búsqueda de una por una, ¿cierto? Cada una de las bases de datos, ahora hay herramientas que lo facilitan. Así es. Incluso el Notebook LM, que dicho sea de paso, la tenemos en la universidad con ciertas características eh, asociadas a la cuenta de Google para que la exploren si no la han explorado. Es una herramienta muy potente también eh, que permite conversar con una base de fuentes, por ejemplo. Ya tengo seleccionadas las fuentes para una investigación o para un artículo. Usted se las comparte y empieza a generar informes. Los informes los puede convertir también en fuentes. Genera un video con eso, genera un podcast con eso, genera un mapa con eso. Entonces, es una herramienta también, como les digo, que apoya y en este caso el término se hace todavía mucho más grande porque realmente apoya. Usted puede generar, pedirle que le haga un resumen, pedirle que le haga contraste y comparación de los datos y la información. Entonces, miren que hay elementos importantes ahí dentro de eso. Que bueno, en esta parte no queríamos como, no queremos pues profundizar en esta parte del día de hoy, pero sí queríamos mencionarlas porque las hay, ¿cierto? Las hay. Entonces, bueno, eso realmente era lo que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. Y por último, recuerden que hay una actividad que ahora ya hay muchos que la han realizado, pero digamos que la idea es que todos ya para esta semana, para antes de la próxima sesión, la puedan realizar y dejar la lista, ¿cierto? Porque ya vamos a habilitar el módulo 2.
Listo, para que lo tengan ahí como presente. No sé, Richie, si quieres finalizar Sí. con algo más. No, recuerden, profes, que ante cualquier duda o inquietud técnica o conceptual está disponible el foro de preguntas donde allí vamos a estar muy pendientes a todas las interacciones. Por allí tiene levantada la mano la profe María, Maya del María Pilar. del Pilar. Ujú. Y es para pedirles que nos ayuden con saber bien cómo, en qué punto deberíamos estar ahora. O sea, la finalización como de la unidad en la que debemos estar, ¿cierto? Es a ver si lo voy Y entendiendo, ¿cierto? O sea, conceptualiza, sí. Módulo uno, en, sí. o en reflexiona. No, profe, en Porque, estos momentos No, estamos en conceptualiza, que es la única que está habilitada. porque hay una actividad que es la del el aula del futuro, ¿cierto? Que esa es la Exacto. que está pendiente por hacer. Así es, que incluso digamos que la apertura sería desde hoy para que la puedan realizar o los que ya la realizaron, bueno, ya digamos que también nos sirven de ejemplo ahí para los que vamos a Ok, iniciarla. o para sea, comenzar. porque hay una rúbrica, pues, que la verdad la estuve mirando y no la entendí al principio, pero creo que ya la he ido entendiendo un poquito más. Son Ok. como los parámetros. O sea, uno tiene que meterse a una IA y, y poner, pues ahí en la tarea, poner el prompt que uno usó y como todo el proceso, digamos, de generación que se hizo del producto, ¿cierto? Y la reflexión al respecto, ¿cierto? ¿Qué es eso? Sí, eso. Primero la reflexión, la escribe, esa misma reflexión la pasa por una IA que le genere una imagen. Nosotros recomendamos Gemini, pero pueden usar cualquier otra. Y luego una reflexión de la imagen, ¿cierto? Es decir, que si está, digamos, alineado con lo que le solicitó, con ese escenario futuro, o que otros escenarios de reflexión le abre la generación de esa imagen. Ok, listo. Y esa sería como la única tarea pendiente, ¿cierto? Sí, Ya luego así es. viene la otra parte que ustedes van a abrir hoy, que ahí sí me imagino pues que ya hay otras cosas, pero digamos que al día de hoy, esto es hasta donde Sí, deberíamos estar. Exacto, aquí sí, en señora. Ah, ok, Conceptualiza. Ujú, Estamos aquí en listo, este listo. módulo. ujú. Bueno, muchas gracias. A Con ustedes, gusto, profe. profe. Bueno, sí, Profes, recordarles también que nuestra próxima sesión va a ser el 1 de octubre, es decir, dentro de 15 días a la misma hora, 10 de la mañana. Y pues bueno, no, yo creo que agradecerles, ¿cierto, Sam? así ¿Quieres es. decir algo más? Ya. No, muchas gracias Ujú, por la participación y por la ujú. asistencia. Y nos estamos conversando. Listo, perfecto. Hasta la próxima, profes, que estén muy bien. Hasta Hasta luego, muchas luego. gracias. Gracias, feliz Gracias, día. hasta luego, Hasta luego, chao. muchas gracias a todos y a Gracias, todas. gracias. Con Hasta gusto. pronto. Hasta luego.